Hola a todos, bienvenidos a la corrección del primer tema de Aula Ginecología Students de las preguntas MIR. Vamos a corregir las preguntas correspondientes al tema de patología benigna de los últimos 14 años, de 2010 a 2023. Fijaros que este es el tema probablemente más rentable de estudiar. Ha habido 11 preguntas a lo largo de los últimos 14 años y los temas más preguntados han sido la endometriosis, la hiperplasia endometrial y los miomas, y el resto está bastante bien repartido. Bien, la primera pregunta nos hablan de una paciente posmenopáusica que tiene un sangrado uterino. Siempre que nos hablen de una paciente posmenopáusica con un sangrado uterino, lo que tendremos que hacer será una biopsia endometrial. Existe una excepción. Siempre que el endometrio sea menor de 3 milímetros y no haya ningún otro factor de riesgo, como obesidad, edad avanzada, en estos casos podríamos llegar a obviar la biopsia endometrial, pero en la mayoría de los casos, y más con un endometrio de 7 milímetros, siempre tendremos que hacer una biopsia endometrial mediante una cánula de Cornier. Bien, nos hablan de una paciente con dolor, con una dismenorrea. En el MIR, siempre que nos hablen de una paciente con dolor, en el tema de ginecología tendremos que pensar en una endometriosis o una enfermedad inflamatoria pélvica. Si el dolor se asocia con las reglas, será probablemente una endometriosis, y si es un dolor más constante, habrá que pensar más en una enfermedad inflamatoria pélvica. Pero en este caso nos preguntan por el tratamiento de una dismenorrea, probablemente de una dismenorrea primaria. Lo primero que haremos será pautar analgésicos, pautar AINES, y en caso de que con esto no sea suficiente, podremos pautar anticonceptivos hormonales como segunda línea de tratamiento. Bien, nos preguntan ahora por una paciente que tiene un endometrioma y que está asintomática. Siempre que estemos hablando de patología benigna, por ejemplo, la endometriosis o los miomas, lo que manda es la clínica, lo que mandan son los síntomas. Como nos dicen que la paciente está asintomática, lo que tenemos que buscar es la opción que sea menos agresiva para la paciente. Una laparoscopia, no, porque es una cirugía. Una quistectomía, no, porque también es una cirugía, y además podemos necesitar al final quitar el ovario entero, porque quitar el quiste no siempre es fácil. Análogos de la GnRH es un tratamiento farmacológico que lo que hace es inducir una menopausia farmacológica y que por tanto tiene muchos efectos secundarios de sofocos, de pérdida de masa ósea, aumento de riesgo cardiovascular, y por lo tanto lo relegamos a las pacientes que son refractarias a todos los tratamientos. En este caso, que la paciente está asintomática, lo que haremos será una exploración ginecológica y despistaje de una endometriosis profunda. Bien, nos preguntan ahora por una paciente con una metrorragia que tiene 51 años, pero la última regla fue hace 2 meses. Es decir, es una paciente premenopáusica. Quedaros con esta idea para el MIR y para la vida real. Siempre que venga una paciente premenopáusica, es decir, en edad fértil, con un sangrado vaginal, lo primero que tenemos que hacer es descartar embarazo, ya sea mediante un test de embarazo o mediante una determinación de beta-HCG en Sager. En este caso es la opción correcta. Pero lo primero que tenemos que hacer, siempre que haya una metrorragia en una paciente de edad fértil, es descartar la posibilidad de embarazo. Bien, nos preguntan ahora por una paciente de 45 años con una clínica de sangrado menstrual abundante que le está provocando una anemia ferropénica, que no responde ni siquiera al tratamiento con hierro ni asociando ácido tranexámico, que ya sabéis que muchas veces es la primera línea de tratamiento porque ayuda a coagular un poquito mejor la sangre y disminuye la cantidad de sangrado. Esta es una pregunta un poquito controvertida porque fijaros, todas las opciones son opciones terapéuticas válidas. Probablemente es una pregunta que podría llegar a impugnarse. Probablemente de estas, la opción más eficaz en relación con lo poco agresiva que es, sea la inserción de un DIU de levonorgestrel, de un DIU hormonal, que ya sabéis que es un tratamiento muy eficaz porque reduce la cantidad de sangrado hasta en un 90%. Sin embargo, la opción de dar anticonceptivos hormonales combinados también es una opción bastante válida para las pacientes que sean reacias a colocarse un DIU. No es tan eficaz probablemente, reduce la cantidad de sangrado, la reduce menos, pero sí que es eficaz y podría ser una opción. Esta mujer es verdad que tiene 45 años, pero no tiene ninguna contraindicación. No es fumadora, no es una paciente especialmente obesa, por lo menos no nos lo dicen, así que la opción 2 podría ser una opción válida también. La ablación endometrial, ojo, que es una opción que es muy eficaz, es verdad que es una opción quirúrgica, pero es una paciente que ya tiene 45 años y que probablemente tenga el deseo genésico cumplido, o sea que también podría ser una opción valorable. Es verdad que la histerectomía pues ya es una opción quizá más agresiva y que hay que reservar como último recurso. Pero bueno, todas las opciones son opciones válidas y que van a ser eficaces y que, por lo tanto,
lo importante en estos casos es consensuar con la paciente qué es lo que ella prefiere. Así que yo creo que es una pregunta que se podría llegar a impugnar. No os preocupéis porque esto ocurre con frecuencia en el MIR. Se intentan impugnar una serie de preguntas y algunas las impugnan y otras no. Pero bueno, hay que intentar responder lo que nos parezca más correcto. Puede ser, en este caso, el DIU de levonorgestrel. Bien, nos preguntan ahora por una paciente con un mioma y que tiene muy poquitos síntomas o prácticamente ningún síntoma. Tiene un sangrado algo abundante, pero poquito, sin coágulos y sin dolor. O sea, es una paciente paucisintomática. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues la opción que sea menos agresiva. En este caso, un control ecográfico y probablemente clínico a lo largo de al cabo de los 6 meses. La miomectomía, la histerectomía o los halagos de la GNRH son tratamientos más agresivos y que reservamos para pacientes que tengan síntomas. Ya sabéis que en la patología benigna lo que manda es la clínica. ¿Vale? Opción 1, correcta. Bien, nos preguntan ahora por una paciente con reglas abundantes y que en la ecografía vemos que en la cavidad endometrial hay una formación redondeada de bordes bien definidos, homogénea e hipoecogénica. Probablemente nos estén hablando de un pólipo endometrial. También nos podrían estar hablando de un mioma que esté dentro de la cavidad uterina, un mioma que llamamos submucoso, que es verdad que la mayoría de las veces es hiperecogénico, pero a veces puede ser hipoecogénico. Los miomas tienen bastante variabilidad en la ecografía. Pero ¿qué tendremos que hacer con una paciente que tiene sangrados menstruales abundantes y que vemos dentro de la cavidad uterina una patología que puede estar causando estas reglas abundantes? Pues tendremos que meter una camarita dentro del útero para diagnosticar y posiblemente tratar esta patología. Por lo tanto, la opción correcta será hacer una histeroscopia para diagnosticar y eventualmente tratar este pólipo que está causando el sangrado. Bien, nos preguntan ahora por una paciente de 27 años que tiene dispareunia, es decir, dolor con las relaciones sexuales. Aquí hay que pensar una enfermedad inflamatoria pélvica o en endometriosis, pero que además tiene disquecia y rectorragia coincidiendo con la menstruación. Es decir, probablemente estemos ante una endometriosis y es una endometriosis profunda que está afectando al tabique recto vaginal. Tiene además reglas dolorosas y que lleva intentando quedarse embarazada desde hace 16 meses. Tiene además dolor al presionar el fondo vaginal, porque tiene probablemente un implante endometriósico a nivel del tabique rectovaginal. ¿Y cuál es una opción diagnóstica? Todas estas opciones diagnósticas van a darnos datos sugestivos de endometriosis. La ecografía transvaginal, la resonancia magnética, la colonoscopia, probablemente solo con la clínica ya tengamos datos muy sugestivos de endometriosis, pero el diagnóstico de certeza de la endometriosis va a ser anatomopatológico. Y la única opción que nos va a dar la posibilidad de obtener este diagnóstico anatomopatológico es la laparoscopia, ya que vamos a resecar las lesiones y las vamos a poder analizar. Por lo tanto, el diagnóstico de certeza lo haremos mediante una laparoscopia diagnóstica. Bien, nos hablan ahora de una paciente que quiere quedarse embarazada, todavía no lo ha intentado ni nada, simplemente va a una consulta que llamamos preconcepcional. Y en esta consulta, como hallazgo casual, encontramos un mioma de 4 centímetros que además no deforma la cavidad endometrial, no impronta sobre la cavidad endometrial. ¿Cuál será lo que le recomendaríamos a la paciente? Pues en esta paciente que está asintomática y que el mioma no le está dando ningún problema, pues le recomendaremos que intente quedarse embarazada. Otra cosa será si intenta quedarse embarazada y no lo consigue al cabo del tiempo o tiene abortos de repetición, bueno, pues en ese caso nos plantearíamos a ver si merece la pena quitar el mioma, si este mioma impronta sobre la cavidad uterina, pues a lo mejor sí que puede darle estos abortos de repetición, pero una paciente que está asintomática y que todavía no ha intentado quedarse embarazada, probablemente la mejor opción, y más en este mioma que no afecta a la cavidad endometrial, la mejor opción sea recomendarle que busque embarazo. Muy bien. Y nos preguntan ahora por una paciente con dismenorrea, con dolor de regla y que tiene un endometrioma de 7 centímetros. Ya es un endometrioma más grande y que además está siendo sintomático. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tratar la causa. ¿Y cuáles son posibles tratamientos? Bueno, pues una opción será quitar este quiste tratando de preservar el ovario. Por tanto, la opción 4 es falsa porque es una paciente muy joven, hay que intentar preservar el ovario. Por tanto, una quistectomía por laparoscopia. Ojo, porque la opción 1 también podría ser valorable en una paciente que sea un poquito reacia a la cirugía. Una opción valorable sería dar tratamientos anticonceptivos, a ver si mejoran los síntomas y hacer un control ecográfico del endometrioma. No es descabellado la opción 1, pero bueno, quizá la opción más correcta sea la quistectomía por laparoscopia.
Bien, y última pregunta, nos preguntan cuál no es una manifestación clínica de la endometriosis. Bueno, esta es una pregunta también un poquito controvertida. Es verdad que la dismenorrea, es decir, el dolor con la regla, y la dispareunia, es decir, el dolor con las relaciones, son muy características de la endometriosis. También es verdad que la esterilidad es muy característica de la endometriosis, sobre todo si hay implantes a nivel de las trompas que obstruyen las trompas y que causan infertilidad. Pero también es verdad que hay un tipo de endometriosis que llamamos adenomiosis, que son implantes endometriósicos dentro del espesor del miometrio, que pueden cursar con hipermenorrea. Es verdad que quizá no es tan característico de la endometriosis, no es tan frecuente, pero sí que es un posible síntoma de la endometriosis. Por lo tanto, quizás sea una pregunta un poquito controvertida. Tal vez no sea la manifestación más característica, pero sí que es posible. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que hayáis acertado todas las preguntas de este primer tema y nos vemos en próximos vídeos de Aula Ginecología Students. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students, te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students, sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a hojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial, ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar 2 lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, 3 lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes.